¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Aquí su compa de confianza, listo para otro storytime que, no manches, les va a volar la cabeza. Y es que hoy no vamos a hablar de fantasmas ni de misterios, vamos a hablar de algo mucho más real, algo que me pasó, y que me hizo llorar en plena calle de una de las ciudades más grandes y caóticas del mundo, la Ciudad de México. Pero, ¿saben qué es lo más loco? No lloré de miedo. Lloré por algo que me rompió por completo, pero de la mejor manera posible. Y es que yo, como muchos de ustedes quizás han escuchado, llegué a México con una idea en la cabeza, una idea que me habían metido los noticieros, las series y hasta mi propia familia, que los mexicanos odiaban a los chinos. Pensé que me iban a ver feo, que me iban a culpar por la pandemia, que me iban a asaltar en la primera esquina por ser extranjera, pero la verdad, la neta, me dio la bofetada más hermosa de mi vida. Así que pónganse cómodos, prepárense unas palomitas o un cafecito, porque esta es la historia de cómo México me demostró que sus mayores tesoros no están en sus pirámides ni en sus playas, sino en el corazón gigante de su gente. Mi nombre es Liu Yi. Nací en China, pero desde hace años vivo en Nueva Zelanda, un país que es, para que se den una idea, la definición de orden y silencio. Allá, si subes la voz en el autobús, la gente te mira como si hubieras cometido un crimen. Las calles son limpias, la gente es puntual y todo funciona con una precisión de reloj suizo. Yo crecí en ese ambiente, acostumbrada a la distancia personal, a las sonrisas educadas pero distantes, y a una sensación de seguridad que se da por sentada. Mi única ventana a México eran las noticias y, seamos honestos, Netflix. Para mí, México era sinónimo de tres palabras: cárteles, peligro y caos. Cada vez que veía una serie, era sobre narcos, balaceras y secuestros. Cada vez que leía un periódico, era sobre la violencia en la frontera o la corrupción. Cuando les dije a mis amigos y a mi familia que mi proyecto universitario de antropología cultural me llevaría a pasar 10 días en México, sus caras fueron un poema. «Estás loca», me dijo mi madre. «Te van a secuestrar, Liu Yi. Es el país más peligroso del mundo para una chica asiática sola». Mis amigos me llenaron de consejos: no uses joyas, no saques tu celular en la calle, no hables con extraños, no tomes taxis que no sean de aplicación, y por el amor de Dios, no te metas a barrios que no conozcas. Llegué a México cargando no solo una maleta, sino una mochila invisible llena de miedo y prejuicios. Estaba aterrada. Neta, en el avión, mis manos sudaban. Me imaginaba llegando al aeropuerto y que todos me mirarían con odio. Ahí va la China, pensaba que dirían. Creía que me iban a discriminar por mi origen, por la competencia económica entre nuestros países, o simplemente por ser diferente. Cada escenario en mi cabeza era peor que el anterior, me veía perdida, robada, humillada. Aterricé en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el corazón en la garganta, aferrada a mi bolso como si mi vida dependiera de ello, preparada para lo peor. Estaba lista para sobrevivir a México, pero nunca, jamás, me imaginé que terminaría enamorándome de él. El primer golpe de realidad no fue una pistola, fue un abrazo de ruido, color y vida. Desde que puse un pie fuera del área de migración, el silencio de Nueva Zelanda se hizo añicos. El aeropuerto era un hervidero de gente, familias enteras despidiéndose con abrazos que parecían eternos, mariachis esperando a alguien con trompetas y guitarras, vendedores gritando ofertas, y un murmullo constante de miles de conversaciones superpuestas. Era un caos, sí, pero un caos vibrante, un caos que se sentía vivo. Mi primer gran reto fue el metro. Mis amigos me habían dicho que era la forma más rápida de moverse, pero también la más peligrosa. Bajé las escaleras en la estación Pantitlán en hora pico, y lo que vi me dejó sin aliento. En Nueva Zelanda, el metro es un santuario de silencio. Aquí, el vagón era un mercado ambulante, un concierto y un programa de comedia, todo al mismo tiempo. Un señor pasó vendiendo palanquetas y alegrías gritando: «Llévele, guerita, para el coraje, para la alegría, vara, vara». Luego, se subió un chavo con una guitarra y empezó a cantar una canción de José Alfredo Jiménez con un sentimiento que te calaba los huesos. La gente no lo ignoraba, algunos le daban monedas,
Otros cantaban bajito con él. Dos señoras a mi lado iban platicando a gritos sobre el chisme de la vecina, riéndose a carcajadas. Al principio, me sentía abrumada. Mi instinto me decía, peligro. Desorden. Agárrate fuerte la bolsa. Estaba tensa, esperando que en cualquier momento alguien me empujara o me robara. Pero entonces pasó algo. Una señora mayor con muchas bolsas de mandado intentaba bajar, y la gente, en lugar de arrollarla, empezó a decir, permiso, dejen bajar a la señora, y varios le ayudaron a pasarle las bolsas. Nadie se lo pidió. Simplemente lo hicieron. Y ahí, en medio del caos, del ruido y del sudor, empecé a darme cuenta de que aquello no era desorden. Era vida. Era conexión humana en su estado más puro y ruidoso. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones. Un día estaba maravillada en el Zócalo, viendo la inmensidad de la bandera mexicana ondear mientras la gente bailaba con los concheros, rodeada de un torbellino de colores y sonidos que hacían sentir a mi alma en una fiesta. Otro día, decidí tomar un autobús a un pueblo mágico cerca de la ciudad. El contraste fue increíble. La modernidad y el ritmo frenético de la CDMX dieron paso a calles empedradas, casitas de colores y un ambiente mucho más tranquilo. Pero la calidez humana, esa, no cambió. En el mercado de ese pueblito, mientras intentaba descifrar qué eran los chapulines, el vendedor, un señor con un bigote impresionante y un sombrero, en lugar de solo venderme, me empezó a contar la historia de cómo su abuela le enseñó a prepararlos. Me ofreció una prueba con una sonrisa que arrugaba toda su cara. Ándale, chinita, prueba. Si no te gusta, no pagas. Pero te va a gustar, ya verás. En ese momento, no era una turista, era una invitada. Esa sensación se repetía en todas partes. La gente en la calle me sonreía y me decía buenos días, algo impensable en mi país de residencia. Si me veían con un mapa, alguien se detenía. ¿A dónde va, Guerita? ¿Necesita ayuda? Échame la mano y yo te digo. La frase mi casa es tu casa dejó de ser un cliché de las películas y se convirtió en una realidad palpable. Me di cuenta de que este caos tenía un orden subyacente, el orden del corazón, la prioridad de ayudar al prójimo. Sin embargo, mi cerebro, programado por el miedo, seguía en alerta. Aún no me atrevía a bajar la guardia por completo. Y entonces, llegó el día que lo cambiaría todo, el día en que el México de las noticias pareció volverse real, solo para que el México verdadero, el de su gente, saliera a rescatarme. El incidente ocurrió en mi 7º día. Después de visitar el Museo de Antropología, decidí que era lo suficientemente valiente para tomar un taxi de la calle en lugar de pedir uno por aplicación. Gran error. Me subí a un suru viejo que olía a tabaco y le di la dirección de mi hotel en la colonia Roma. El taxista, un tipo con cara de pocos amigos, asintió y arrancó a toda velocidad. Empezó a dar vueltas y vueltas por calles que yo no reconocía. El taxímetro corría a una velocidad absurda. Cuando le dije que mi hotel no estaba por ahí, se hizo el ofendido. Es que hay mucho tráfico, joven. Le estoy buscando una ruta más rápida. Sabía que me estaba mintiendo. Me estaba paseando, como dicen. Cuando finalmente llegamos, la cantidad que marcaba era 3 veces lo que debería haber sido. Mi corazón latía con fuerza. Le dije que era demasiado caro. Su tono cambió. Se volvió agresivo. Esto es lo que es. O me pagas o aquí nos quedamos. El miedo me paralizó. Le di el dinero, temblando. Pero la humillación no terminó ahí. Arrancó bruscamente y me dejó no en la puerta de mi hotel, sino a varias cuadras de distancia, en una calle que no reconocía, justo cuando el sol empezaba a caer. Y para colmo, me di cuenta de que en mi pánico, mi celular se había caído dentro del taxi. Estaba sola. Sin celular. Sin saber exactamente dónde estaba. Y con la sensación de haber sido estafada y violentada. En ese momento, todas las advertencias de mi madre resonaron en mi cabeza. Te lo dije. El pánico se apoderó de mí.
Empecé a caminar sin rumbo, con las lágrimas a punto de brotar. La calle se veía cada vez más oscura, con grafitis en las paredes y poca gente pasando. Me sentía como la protagonista de una de esas series de terror que tanto temía. Me detuve en una esquina, completamente perdida y desesperada. Y entonces, rompí a llorar. Lloraba de frustración, de miedo, de soledad. Estaba convencida de que lo peor estaba por suceder. Fue en ese instante, en mi punto más bajo, cuando escuché una voz. Era una voz de mujer, un poco rasposa pero cálida. «Mija, ¿qué te pasó? ¿Estás bien?» Levanté la vista, con los ojos nublados por las lágrimas. Parada frente a mí había una señora, de esas que ves en todo México. De complexión robusta, con su mandil manchado de salsa y el cabello recogido en un chongo. Estaba detrás de un pequeño puesto de tacos de canasta, el vapor del comal dibujando un halo a su alrededor. Mi primera reacción fue de desconfianza. Recordé el no hables con extraños. Pero su mirada no era de curiosidad, era de genuina preocupación. Le conté, con la voz entrecortada y en mi español torpe, lo que me había pasado con el taxista. Su rostro se transformó. La preocupación se convirtió en una indignación feroz. «Hijo de su... ¡Qué abusivo el infeliz! Mira que venir a aprovecharse de una visitante». Sin preguntarme nada más, tomó un plato de plástico, puso 2 tacos de chicharrón, les echó salsa verde y me lo extendió. «Ándale, come, mija. Para el susto. No me pagues nada, es para que se te baje el coraje». Yo no podía creerlo. Acepté el plato, mis manos todavía temblaban. Mientras comía el taco más delicioso que he probado en mi vida, la señora, que se llamaba Doña Elvira, no se detuvo. Vio a un grupo de chavos tatuados que estaban platicando en la esquina. Eran el estereotipo exacto del cholo que te advierten evitar: pantalones anchos, camisetas sin mangas, tatuajes hasta en el cuello. Yo me encogí de miedo. Pero Doña Elvira les gritó con una autoridad que ya quisiera un general: «Chuy. Ven acá, no te hagas». Uno de ellos, el más grande y con la mirada más dura, se acercó de inmediato, pero su actitud cambió por completo al hablar con ella. «¿Qué pasó, jefecita? ¿Todo bien?» Su voz era sorprendentemente respetuosa. «Necesito que me eches la mano», dijo ella, señalándome. A esta chinita se la quiso chamaquear un taxista rata y la dejó aquí botada. «Acompáñame a llevarla a un sitio de taxi seguro, no la voy a dejar irse sola». El Chuy me miró, y por primera vez no vi peligro en sus ojos, sino empatía. Asintió sin dudarlo. «Claro que sí, jefecita. Lo que usted diga. No se apure, guerita, nosotros la cuidamos. El barrio te respalda». Doña Elvira y el Chuy me escoltaron 3 cuadras hasta una base de taxis establecida. Ella misma le explicó al nuevo taxista a dónde llevarme, le pagó el viaje de su propia bolsa y le dijo con una mirada que no admitía réplicas: «Me la cuidas bien, ¿eh? Que llegue con bien a su hotel». Subí al taxi y mientras me alejaba, vi a Doña Elvira y al Chuy parados en la acera, despidiéndose con la mano. En ese momento, el dique se rompió por completo. Lloré de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de una gratitud tan inmensa, tan abrumadora, que sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. No recuperé mi celular, pero recuperé mi fe en la humanidad. Descubrí que la verdadera seguridad de México no está en las patrullas ni en las cámaras de seguridad. Está en las Doña Elviras y en los Chuys. En la gente que, sin tener mucho, te lo da todo. En la comunidad que, sin conocerte, te adopta y te protege. Esa noche cambió mi perspectiva para siempre. Pero hubo un último evento que selló mi aprendizaje. Un par de días después, visitando las pirámides de Teotihuacán, me topé con un grupo de turistas, casualmente, también de China. Y me morí de la vergüenza. Eran increíblemente ruidosos, se saltaban las filas, dejaban su basura tirada y le gritaban a los vendedores de artesanías, regateando de una forma grosera y prepotente. Recordé mis miedos iniciales. ¿Así nos veían a todos?
Esperaba que los mexicanos a su alrededor les lanzaran miradas de odio, como quizás hubiera pasado en otro país. Pero no. La reacción fue puramente mexicana. Un vendedor, en lugar de enojarse, le dijo a uno de los turistas que gritaba: «Cálmese, patrón. Si grita más fuerte, va a despertar a Quetzalcóatl y nos va a llover». Todos alrededor se rieron. El turista se quedó callado, confundido y avergonzado. Otro, al ver que tiraban una botella de plástico al suelo, la recogió y se la entregó diciendo con una sonrisa pícara: «Se le cayó su tesoro, jefe. Aquí lo cuidamos mucho». Fue una lección magistral de cómo corregir con ingenio y humor, no con agresión silenciosa. Y entonces lo entendí todo. Los mexicanos no odian a los chinos, ni a los gringos, ni a nadie. Odian la falta de respeto. Detestan la arrogancia. Pero incluso frente a ella, su primera respuesta no es el odio, sino la broma, el albur, un recordatorio inteligente de que estás en su casa y que aquí las cosas se hacen con respeto y con una sonrisa. Se sintió como si el país entero me estuviera diciendo: «No nos importa de dónde vienes, nos importa cómo te comportas. Trátanos con respeto, y te daremos nuestro corazón. Sé uno de nosotros, y te defenderemos como a uno de los nuestros». Mis 10 días en México llegaron a su fin. En el aeropuerto, esperando mi vuelo de regreso, ya no era la misma Liu y asustada que había llegado. Miraba a mi alrededor y ya no veía amenazas, veía familias, veía historias, veía calidez. La gente seguía siendo ruidosa, el ambiente seguía siendo caótico, pero ahora entendía la melodía dentro de ese ruido. Era la melodía de la vida, de la comunidad, de un pueblo que ha sufrido mucho pero que jamás ha perdido la capacidad de abrir los brazos y el corazón. Regresé a Nueva Zelanda y el silencio me pareció ensordecedor. La distancia educada de la gente me pareció fría. Extrañaba el buenos días de un extraño, el sonido de la cumbia en un microbús, el sabor de un taco que te cura el alma. Un amigo me preguntó: «¿Y entonces? ¿Tenías razón? ¿Los mexicanos odian a los chinos?». Le sonreí y le contesté con una certeza que me nacía desde el fondo del alma: «No. Los mexicanos no odian. Los mexicanos aman, y aman con una fuerza que no te puedes imaginar. Te abren las puertas de su casa, te dan de comer de su propio plato y te defienden como si fueras de su propia sangre». Y ahora, quiero decirles algo a ustedes, a mi gente de México que está viendo este video. El mundo, las noticias, las series, a menudo pintan una imagen injusta y oscura de su país. Venden el miedo y el peligro porque eso es lo que llama la atención. Yo misma llegué creyendo esa mentira. Pero me voy con una verdad tatuada en el corazón: México no será el país más rico en dinero, pero les juro, se los juro por mi vida, que es el país más millonario en corazón. Su calidez, su alegría, su hospitalidad, esa es la verdadera riqueza nacional. Nunca dejen que nadie les haga creer lo contrario. Siéntanse orgullosos de quienes son, de ese don que tienen de hacer sentir a un extraño como en casa. Yo prometo volver. Pero la próxima vez no vendré como una turista asustada. Vendré como una amiga, con el corazón abierto, lista para recibir otro abrazo de ese caos hermoso que ustedes llaman hogar. Porque gracias a ustedes, entendí que mi casa es tu casa no es solo una frase. Es una promesa. Y es la promesa más bonita del mundo. Gracias, México.